Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver opciones interesantes en el uso de calculadora. Para ello vamos a utilizar el último modelo de calculadora de Casio científica sencillo, el ClassWidth FX82 SPX2, una calculadora que es evolución de la que tal vez hayáis utilizado, en mi caso sí que la he utilizado mucho tiempo, que es la FX82MS. Esta calculadora es, por supuesto, válida para cualquier uso en secundaria, en bachillerato y nos va a permitir hacer cualquier tipo de operaciones y cálculos que necesitemos. Sí que antes de empezar quería transmitiros la idea de que la calculadora es una herramienta muy potente y que debemos utilizarla correctamente. Nunca va a sustituir a la comprensión de los conceptos y procedimientos que son importantes en matemáticas. Así que os animo a utilizarla para comprobar resultados, procedimientos, pero lo primero es saber hacer lo que nos está pidiendo cada problema, cada ejercicio que tengamos en clase. Vamos a ello. Como veis la pantalla, en vuestra parte izquierda veis un emulador de esta calculadora y en la parte derecha una presentación en la que iremos viendo las distintas opciones, alguna de las opciones que nos ofrece esta calculadora. Vamos a comenzar con el menú. El menú situado aquí, podéis ver que tenemos 4 menús. Calcular, con estas flechitas podemos ir pasando, estadística, tabla y verificar. Para entrar dentro de un menú, bien le damos al igual, situados encima, o bien a la tecla que corresponde al número del menú. Por ejemplo, quiero el menú 1, que es calcular, para la primera parte. Una cosa importante también, más configuración de la calculadora. Shift, config, podemos entrar a la forma en la que queremos de introducir y salir los datos, a la unidad angular si queremos cambiar de grados a radianes o a grados incluso centesimales, el formato de número y por aquí vamos a tener muchas opciones de configuración de la calculadora. Otra opción importante antes de comenzar, si la hemos utilizado, las memorias están llenas, queremos que la calculadora se resete como si viniera de fábrica nueva, la opción Shift 9 ya nos pregunta reinicializar, ajustar datos, memoria o iniciar todo. Vamos a dar a 3, iniciar todo, nos vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Sí. Bueno, y de esta forma la calculadora la tenemos sin ningún espacio de memoria utilizado y como si saliera ahora mismo de la fábrica. Vamos a comenzar con alguna opción de aritmética. Esta calculadora ofrece esta tecla para realizar la división entera, para saber el cociente y el resto de una división. En nuestro caso, vamos a poner un ejemplo, 875. Si utilizamos la tecla de la división dividido entre 13, obtendremos el número, dando la tecla SD, el número en formato decimal, con la barrita si es periódico, pero imaginaros que nos interesa saber, porque estamos a lo mejor aprendiendo en los primeros cursos de primaria, la división, si tenemos bien hecha la división sin sacar decimales, tenemos bien el cociente el resto, bueno, pues usaríamos esta función, escribiríamos 875 dividido entre 13 y la calculadora nos dice que el cociente es 67 y el resto es 4, con lo cual es una forma de comprobar si hemos realizado bien la división. Seguimos un poco con aritmética, la parte de números, de divisibilidad. Tenemos unas opciones por aquí. Está factorizar en la tecla de grados, minutos, segundos. Para usarla tendríamos que dar a Shift. En nuestro caso queremos factorizar 512. Previamente le tenemos que dar al igual. Cuando ya el número aparece aquí, usamos la tecla de factorizar y nos dice que 512 es 2 elevado a 9. Otro ejemplo, 242, tecla igual, factorizar, 2 por 11 elevado al cuadrado. ¿Queremos calcular el máximo común divisor, mínimo común múltiplo de algún número? Tenemos encima de la tecla por y división, es decir, estas teclas, usando previamente la función alfa, haremos que estas dos teclas calculen el MCD y MCM de dos números.
En nuestro caso vamos a calcular, como nos aparece aquí en la parte derecha de la pantalla, el máximo común divisor de 200. La coma importante aquí, con lo cual damos previamente a Shift, coma, 120. El último paréntesis no es necesario, si queréis lo podéis poner, si no le damos al igual y nos calcula el máximo común divisor de dos números. De igual forma, para el mínimo común múltiplo, usaríamos esta función, mínimo común múltiplo de 200, 120, igual 600. Es el primer múltiplo común que coincide de 200 y 120. ¿Queremos calcular el máximo común divisor o mínimo común múltiplo de varios números? El procedimiento, como aquí este ejercicio, por ejemplo, nos indica, va a ser calcular el máximo común divisor de 25, y no podemos escribir 15,30, eso no lo entiende la calculadora, con lo cual previamente vamos a calcular el máximo común divisor de 15 y de 30 y calcularemos el MCD de 25 y nuevamente el MCD de 15 y 30. Y 30. Aquí sí que es necesario este paréntesis, recordad que hay dos paréntesis, vamos a poner los dos, por si acaso, damos a igual y 5. ¿Vale? Y obtenemos el resultado. Siguiendo con alguna opción de aritmética, recordad que la tecla de fracciones la tenemos aquí. Si introducimos una fracción, por ejemplo 840, con las flechas nos movemos al denominador, partido de 2640, pulsamos igual, ya nos da la fracción simplificada, fracción irreducible. Imaginaos que nos interesa simplificar esta fracción paso a paso. Podríamos activar en Shift Config, bajando a simplificar al menú 4 y nos dice automático, que es como está configurada predeterminadamente, o manual. Vamos a elegir manual y a partir de ese momento nos aparece aquí en la pantalla, en la parte superior, una flechita. ¿Qué quiere decir esta flechita? Que si yo, por ejemplo, pongo una fracción 840 partido de 2640 y me aparece junto con ella, quiere decir que esta fracción no es la fracción irreducible, se puede simplificar. Para simplificarla, simplemente con esta tecla simp, igual, y nos indica que se ha dividido entre dos, numerador y denominador, y llegamos a la fracción 420 partido de 1320, que nuevamente podremos seguir simplificando. Vamos a simplificar, otra vez entre 2, de nuevo se puede simplificar, otra vez entre 2. Ahora observamos que ya no se puede entre 2, pero entre 3 sí, porque son múltiplos de 3, numerador y denominador. La suma de las cifras es múltiplo de 3. Le damos a simplificar. Podemos seguir simplificando. Y ya no me aparece la flechita. 7 partido de 22 es la fracción irreducible. No obstante, no nos damos cuenta y damos a simplificar. Y la calculadora nos dice fracción irreducible. Bueno, es una forma de comprobar manualmente si hemos hecho la simplificación bien. Otra opción interesante es para el cálculo de porcentajes. En el caso que tengamos que calcular un porcentaje, el 20% de 80, el D en matemáticas, decimos que es el por, pues 20% por 80. Y nos saldrá 16, que es la respuesta. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de funciones de cálculo dentro de las matemáticas y vamos al menú 3, que es tabla, menú 3, y directamente me está diciendo, introduce una función. Bueno, nosotros vamos a realizar estos dos ejercicios. Por ejemplo, la función lineal 3, la x, la tenemos aquí en la parte superior derecha, 3x menos 4, una función lineal cuya pendiente es 3 y la ordenada en el origen es menos 4. Damos al igual, la calculadora nos permite escribir otra función. En nuestro caso no queremos otra función, no queremos unas tablas muy grandes, damos al igual. Y nos dice, para realizar la tabla, los valores de x, ¿dónde quieres que empiecen? En el 1, acaban en el 5 y van de 1 en 1. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, vamos a decir que empiece en menos 3, igual. Final, vamos a poner en el 5, lo dejamos así. Y paso de 1 en 1, de 0,5 en 0,5, de 2 en 2, si queremos
obtener más números o menos números. Igual, y la calculadora nos calcula que el valor para x, variable independiente, de y, variable dependiente, sería menos 13. A menos 2 le corresponde menos 10. Con las flechitas podemos ir bajando y vemos la tabla completa de los valores que hemos pedido. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a introducir ahora esta parábola, x cuadrado más 2x menos 3 igual, saltamos la función g, vamos a poner el mismo rango de valores para x igual y obtenemos ya una tabla de valores, por ejemplo, menos 3 vemos que vale 0, luego eso es un corte con el eje y, vamos bajando, obtenemos el otro corte con el eje y, el 1, 0, el vértice estará en medio de los dos cortes con el eje y así obtenemos una tabla de valores. Bueno, otra novedad un poco en cuanto a la forma en la que expresa esta calculadora las tablas estadísticas sería dentro del menú 3, menú 2, menú estadística, elegimos 2, elegimos la opción 1, una variable, queremos estadística unidimensional. Y para resolver este problema que tenemos aquí, el estudio de esta variable, la variable número de libros leídos en el último mes por un conjunto de personas, la primera pega o la primera duda que nos surge es que solo en la tabla nos aparece la forma para introducir valores X, pero no las frecuencias, con lo cual el 0 que aparece 3 veces tendríamos que introducirlo 3 veces. Bueno, esto se puede corregir y podemos sacar una nueva columna que sea el valor de las frecuencias. Para eso tenemos que ir a la configuración, bajamos hasta estadística, opción 1, y nos dice frecuencias on u off. Le damos a 1 para activar las frecuencias y ya en la tabla nos sale el valor de x sub y con el valor de f sub y, el valor de la frecuencia, el número de veces que aparece el valor de x. Yo para introducir esta tabla o casi recomendaría introducir primero los valores de x, 0, igual, ya directamente nos van a salir todos con frecuencia 1, luego lo cambiaremos y ya la tendremos escrita. 1, van desde el 0 hasta el 4, con lo cual lo realizamos rápidamente. 4. Con las flechitas subimos arriba, nos ponemos en la casilla de la frecuencia y al 0 la frecuencia es 3, igual, luego 8, igual, 6, igual, 2 al igual y 1. Bueno, ya tenemos la tabla escrita con los valores de x y las frecuencias. Ahora para obtener, por ejemplo, los parámetros, está aquí resuelto el problema. Recordáis la tabla, para calcular la media creamos esta nueva columna, xy por fi. La media será la suma de todo xy por fi, que es 30 dividido entre 20, el número total de datos, 1,5. Y para la desviación típica tendríamos que hacer la nueva columna xy cuadrado por fi. Y aplicando la fórmula que todos conocemos, la desviación típica saldría 1,02469. Bueno, la calculadora, damos a esta tecla, la de opción, y nos dice en nuestro menú 3, calcular una variable. Damos a 3 y ya directamente nos escribe todos los valores de los parámetros importantes que necesitamos conocer de esta variable. La media, 1,5, efectivamente, ya vemos aquí que coincide. Sumatorio de x sería el sumatorio de xy por fi, 30. Sumatorio de x cuadrado si hubiéramos hecho una nueva columna de x... No, perdón. Sumatorio de x cuadrado por fi es 66. Esta sería el valor de la varianza, 1,05, el cuadrado de la desviación típica, es decir, 21 partido por 20. Y la desviación típica, sigma x, 1,02469. Podemos ir bajando y vemos que también nos ha calculado los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 o la mediana, el cuartil 3, incluso los valores mínimos y máximos de la variable. Es interesante porque la forma en la que nos expresa todos los resultados es muy parecida a como lo hacemos nosotros de forma escrita.
animaros a usar la calculadora, sobre todo para comprobar resultados o para hacer cálculos que sean demasiado largos y que manualmente sea muy complicado hacerlo. Nunca sustituyáis el uso de calculadora para la comprensión de conceptos y procedimientos importantes. Nos vemos en próximos vídeos. Espero os haya gustado.